En las páginas de la antigua Biblia hebrea se encuentra una figura que ha fascinado y aterrorizado a generaciones. Jezabel, su nombre evoca intriga, maldad y un destino oscuro. ¿Quién fue esta mujer y qué historia nos revela sobre el poder y la corrupción? Jezabel fue la reina de Israel en el reinado de Acab, una mujer conocida por su belleza y astucia política. Pero detrás de su encanto se escondía un corazón oscuro y una sed de poder incontrolable. Acab fue uno de los reyes más malos y malvados de Israel. Esa maldad vino por causa de la compañera que tenía. Acab tomó por mujer a Jezabel, construyó un templo e hizo un altar a Baal, para adorarle y servirle. También hizo una imagen de acera, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. El problema de Acab era que su mujer Jezabel lo incitaba a hacer lo malo delante de Jehová. Él era un rey que lo había escogido Dios, pero el problema de él fue que se casó con una mujer que no tenía a Dios. Y vivió entregado a lo que ella dictaba o decía en la casa. Y la Biblia dice que se vendió, lo que significa que se rindió, se sometió a los deseos de Jezabel, quien era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. El trabajo de Jezabel en la vida de Acab era el de persuadirlo para que fuera en contra de las leyes y de la voluntad de Dios. Ella era sacerdote de Baal y de Acera, y de la diosa de Astoré, que se hacía llamar la reina del cielo. Jezabel servía a esos dioses paganos, les servía culto. Baal era al que le llamaban el dios del sol, el que pedía sacrificio humano. Era la adoración misma a Satanás. Los sacerdotes de Baal vivían de sacrificios humanos, ya que su dios Baal lo demandaba, el sacrificio de niños, mujeres y hombres. Acab permitió que la idolatría, a través de su esposa, tomara el dominio espiritual de los hijos de Israel, estableciendo la adoración de dioses paganos y el sacrificio de niños. Recuerda suscribirte a este canal si te gustó este contenido, déjanos un comentario para que podamos saber qué opinas sobre esta fascinante reflexión. En el libro de Primera de Reyes 21, está escrito uno de los acontecimientos que demuestran la perversidad que opera en Jezabel. Acab, el rey de Israel, desea la viña de Nabot, y le dice a este: «Dame tu viña para un huerto de legumbre, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o, si así lo deseas, te pagaré su valor en dinero». Pero Nabot se niega a venderla, ya que es una herencia de su familia. A lo que le responde: «Guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres». A pesar de los deseos de Acab, Nabot se mantiene firme en su decisión, y Acab volvió triste y enojado a su casa. Entonces vino Jezabel a su encuentro, preguntándole por qué estaba su espíritu tan decaído, y además no quería comer. A lo que él le responde, que había ido a hablar con Nabot para que le diera su viña, pero que aquél había respondido que no se la daría. Entonces Jezabel le dijo: «¿Eres tú el rey de Israel? Levántate, alégrate y come, que yo te daré la viña de Nabot». Y ella escribió cartas en nombre de Acab, que decían: «Proclamad ayuno, y coloquen a Nabot delante del pueblo, y poned a los hombres perversos delante de él, para que atestiguen contra él, y digan que ha blasfemado contra Dios y contra el rey, y calladlo y apedrearlo para que muera». Envió esas cartas a los principales que moraban en la ciudad. Y ellos hicieron como Jezabel le mandó, y luego ella le dijo a Acab: «Levántate y toma la viña de Nabot, que no te la quiso dar por dinero, pero ahora, él ha muerto». Al final Acab toma posesión de la viña. La ejecución de Nabot revela la oscuridad de Jezabel y su desprecio por la justicia y la moral. Pero sus acciones no quedaron impunes. El profeta Elías, enviado por Dios, confronta a Jezabel, pronunciando un juicio divino sobre ella y su familia. El destino oscuro de Jezabel fue de una muerte trágica y horripilante. Fue su confrontación con el profeta Elías lo que selló su destino, ya que el destino le tenía preparada una muerte más siniestra.
La profecía de Elías se cumplió cuando un hombre llamado Jehú, elegido por Dios, se levantó como instrumento de su justicia. Jehú, montado en su carroza, cabalgó hacia el palacio real con una furia divina. Jezabel, al enterarse de la llegada de Jehú, trató de seducirlo con su encanto, pero él no se dejó engañar por sus artimañas. Jehú proclamó la sentencia divina sobre ella, y ordenó que fuera arrojada desde lo alto del palacio. Los sirvientes de Jezabel, aterrorizados por la ira de Jehú, la lanzaron por la ventana. Y así, en un instante fugaz, la reina que había desafiado a Dios y oprimido a su pueblo, encontró su destino final. Su cuerpo yació destrozado en las calles, devorado por los perros, cumpliéndose así la palabra del Señor, que dijo por boca del profeta Elías: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. La historia de Jezabel es un recordatorio vívido y sombrío de los peligros del poder desenfrenado y la maldad sin restricciones. A través de su vida, vemos los estragos que la ambición, la crueldad y la idolatría pueden causar, tanto en el individuo como en la sociedad en su conjunto. En la narrativa bíblica, Jezabel representa el arquetipo de la líder corrupta y manipuladora, cuyas acciones desafían abiertamente los principios de justicia y rectitud. Su caída, marcada por la intervención divina y la justicia implacable, nos recuerda que ninguna autoridad terrenal está por encima de la ley de Dios, y que tarde o temprano, la maldad cosechará su propia destrucción. Para la Iglesia y la vida actual, la historia de Jezabel sirve como un llamado a la vigilancia y la integridad moral. Nos insta a resistir la tentación del poder absoluto y la corrupción, recordándonos que nuestro deber como seguidores de Cristo es buscar la justicia, la humildad y el amor en todas nuestras acciones. En un mundo donde la ambición desenfrenada y la búsqueda del poder a menudo eclipsan los valores éticos y espirituales, la historia de Jezabel nos desafía a permanecer fieles a nuestros principios y a estar siempre alerta ante las tentaciones del mal. Que aprendamos de su trágico destino y busquemos, en cambio, vivir vidas que honren a Dios y sirvan al bien común, dejando un legado de rectitud y bondad en un mundo necesitado de esperanza y redención. El espíritu de Jezabel opera en la vida de las personas de diversas maneras, algunas de las cuales incluyen manipulación y control. Aquellos influenciados por el espíritu de Jezabel a menudo recurren a la manipulación emocional y psicológica para obtener lo que desean. Pueden utilizar tácticas como el chantaje emocional, la intimidación y la seducción para ejercer control sobre los demás. Espíritu de dominio. El espíritu de Jezabel busca dominar y someter a los demás a su voluntad. Esto puede manifestarse en relaciones interpersonales, en el trabajo o en entornos religiosos, donde la persona afectada por este espíritu busca imponer su autoridad sobre los demás de manera desmedida. Idolatría y búsqueda de poder. Al igual que Jezabel, aquellos influenciados por su espíritu, a menudo, buscan su propia gloria y satisfacción personal, incluso a expensas de los demás. Pueden adorar el poder, el dinero o el reconocimiento social, priorizando sus propios intereses sobre los valores éticos y espirituales. Espíritu de rebeldía contra la autoridad divina. Jezabel desafió abiertamente a Dios y a sus profetas, promoviendo la idolatría y la adoración de dioses falsos. Del mismo modo, aquellos afectados por el espíritu de Jezabel pueden rebelarse contra la autoridad divina y rechazar los principios morales y espirituales que guían la vida de las personas de fe. Es importante tener en cuenta que, el espíritu de Jezabel, se refiere a un patrón de comportamiento y actitudes que reflejan las características negativas asociadas con la figura bíblica de Jezabel. En última instancia, la lucha contra este espíritu implica cultivar virtudes como la humildad, la honestidad, el amor y la sumisión a la voluntad de Dios. Que esta historia nos sirva como recordatorio de los peligros del poder desenfrenado y la maldad sin límites. Busquemos vivir vidas que reflejen la luz de la verdad y el amor. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los poderes y las fuerzas espirituales que operan en este mundo.
Que, en medio de las pruebas y tentaciones, busquemos refugiarnos en la fortaleza y el amor de Dios, resistiendo firmemente a ese espíritu que busca desviarnos de nuestro camino de fe. Que cada uno de nosotros sea consciente de las influencias negativas que pueden estar operando en nuestras vidas. Recordemos que el amor de Dios es más poderoso que cualquier espíritu de maldad que pueda intentar dominarnos. Te invitamos a reflexionar sobre este video. Si deseas, déjanos un comentario sobre lo que te pareció y no olvides suscribirte para disfrutar de más contenido edificante. Hasta la próxima.